Jonás capítulo 1, versículos, todo el capítulo vamos a leer. Dice ahí, Jonás huye de Jehová. Vamos a leer la escritura. ¿Cuántos lo tenemos ya? Libro de Jonás, capítulo 1. ¿Sí? La historia de este gran profeta, ¿verdad? Que primero rehusó a obedecer la palabra de Dios, pero que luego entendió y comprendió en medio de la adversidad, en medio de las consecuencias de la desobediencia, que tenía que ir a cumplir esa misión que Dios le había enviado. Qué tremendo esa historia, ¿eh? Y recién empieza porque es el primer capítulo. Mire que el libro de Jonás es un libro misionero. Primero se muestra que Dios envió a Jonás a otro pueblo que no era el pueblo de Dios, era Nínive, una ciudad pecadora, una gran ciudad, dice, pecadora, dice que la maldad había subido delante de Dios, y pues Jonás decide no obedecer, porque él consideraba que los ninivitas no eran merecedores del perdón de Dios. Entonces él decide no ir. Eran enemigos de los judíos, eran enemigos del pueblo de Jonás, eran considerados enemigos del pueblo de Dios. Y sin embargo, Jonás, como un ser humano, como usted y como yo, no mostró la gracia y el perdón que sí Dios quería para esta nación. Mientras Dios mostraba su gracia, Jonás decía, yo no quiero ir ahí, porque yo no quiero que estos se arrepientan de su pecado, porque nos han hecho tanto daño los de este pueblo, no eran parte de Asiria. Pero Dios mostró que su amor es inmenso. Gracias. Su amor es tan grande que no lo podemos a veces comprender. Y por eso Jonás, vemos ahí en este pasaje que Jonás es el pregonero de Dios. Ve, le dice, pregona. Le dice en los primeros versículos, no, a Jonás. Primero dice que vino la palabra de Jehová a Jonás. Fue el mismo Dios que comisionó a Jonás para esa misión. Fue directamente que el profeta recibió esta palabra para que él fuera a predicar a este pueblo pecador. Jonás es ese pregonero. Dios le dice, levántate y ve. Le dice, levántate. Es decir, emprende ese viaje, porque era un viaje muy, pero muy largo que Jonás tenía que emprender. Él lo iba a hacer por medio no de animales, lo iba a hacer por medio de la tierra. Pero él no decidió eso, ¿verdad? Él decidió irse por el mar, pero a otro lugar. Y Dios le dice, levántate y ve. Y era una orden que Dios le estaba dando a Jonás. Levántate y ve a estos pecadores, a este pueblo. Dios establece una orden a él. Era un reto, no era muy fácil de repente esa misión que Dios le había dado a Jonás. No era fácil. Tenía que ir a una ciudad, dice, grande y pecadora. Dice en el versículo ahí que leímos, el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Sabe? La ciudad era tan pecadora que su maldad había subido delante de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que esta gente vivía de una manera tan corrompida. Era una sociedad, era una comunidad, una ciudad tan pecadora, ¿no? Que buscaba confrontar al Dios Santo, enfrentarse al Dios Santo, entrar en batalla ante el Dios Santo. Entonces Jonás también él pensó, estos se van a dar cuenta que yo soy un judío. Se van a dar cuenta de que yo soy parte de un pueblo que ha sufrido por consecuencia de ellos, porque eran enemigos. Que me van a maltratar, me van a decir tantas cosas malas y tantas cosas negativas, van a rechazar el mensaje de Dios, van a rechazar por qué debo de ir ahí. Era un desafío grande, pero saben, quizás Jonás estaba dejando de lado, ¿no? Que él iba de parte de Dios y no de parte de él mismo. Y si él iba de parte de Dios es porque iba a llevar entonces esa misión con las fuerzas de Dios y no con las fuerzas de él. El pregonero, Dios nos llama a nosotros a que seamos pregoneros. Quizás nosotros tenemos que enfrentar, quizás nosotros tenemos que predicar el evangelio a esa Nínive. ¿Cuál es su Nínive? ¿Cuál es esa ciudad? ¿Cuál es esa gran ciudad pecadora y malvada a la cual usted tiene que predicar el evangelio? Puede ser sus amigos, puede ser su familia, puede ser tantos retos y tantas situaciones que Dios le ha puesto en su camino. Pero todo eso que Dios ha puesto en su camino y todo eso al cual Dios lo ha llamado, es algo que lo puede sobrellevar, porque lo hace con el poder de Dios, porque lo hace con el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. La Biblia dice
que el Espíritu Santo está en nosotros y nos fortalece el Espíritu Santo, fortalece nuestra vida y nuestro corazón para afrontar aquellos retos, para afrontar aquellos desafíos que Dios pone en nuestra vida. Y a veces esos vienen en manera de prueba, pero aún en medio de la prueba y aún en medio de la dificultad y aún en medio de aquello imposible que nosotros podamos ver, ahí está Dios, el Dios de lo posible, porque para Dios todo es posible. Jonás miraba aquella gran ciudad, aquella inmensa ciudad pecadora. ¿Quién me va a escuchar esta ciudad? Y Jonás decía, estos no, quizás ni se van a arrepentir estos. Pero usted que ya conoce la historia, sabe cómo terminó esa ciudad de Nínive. ¿Cómo terminó esa ciudad? Se arrepintió, correcto. Ellos se arrepintieron. Capítulo 3, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa misión particular que Dios te ha dado a ti como su hijo. Y la pregunta, ¿estás cumpliendo tú ese propósito que Dios te ha llamado? Quizás lo veas difícil, pero con la ayuda de Dios, y si Dios te lo ha dado, no hay cosa imposible, no hay cosa que no se pueda hacer, porque el poder de Dios está en nuestra vida. Tu vida debe girar en torno a ese llamado de Dios, y no que ese llamado quede a un lado, sino que ese llamado es el centro. Cristo Jesús es el centro de nuestra vida, dejando atrás el miedo, dejando atrás el temor, dejando atrás la desobediencia. Si Él te llama a hacer algo, anda con su poder, no con tu poder ni tus propias fuerzas. Pero también Jonás, cuando Jonás recibe este llamado, él toma una decisión. ¿Cuál fue la decisión que tomó Jonás? ¿Cuál fue? Jonás desobedeció. Dice en el versículo 3, y Jonás se levantó. Dios le dijo, levántate, y él se levantó. Pero él se levantó ¿a qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Halló una nave que partía para Tarsis, un lugar larguísimo, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces menciona Tarsis ahí en el pasaje bíblico? 3 veces. ¿Sabe que quedaba más cerca a Nínive por tierra que Tarsis agarrando el barco? Tarsis quedaba casi 2-3 veces de distancia. Y dice que él desobedeció. Él decide levantarse para irse lejos de Dios. Él huye de Dios. Claro, usted y yo sabemos que nadie puede huir de la presencia de Dios, porque Dios es un Dios omnipresente. ¿Qué significa que Dios es un Dios omnipresente? Que Dios está en todos lados a la vez. No es como nosotros. Nosotros solo podemos estar a la vez en un solo lado. Pero Dios está en todos lados. Nadie puede huir de Dios. Pero antes de ver otro versículo, hay un salmo muy hermoso. Jonás tomó esa decisión contraria, lejos de Dios. Lo que quiere decir es que, de acuerdo a los profetas, cuando recibían el llamado de Dios y recibían el mensaje de Dios, tenían en mente la ciudad, tenían en mente el templo de Dios. Entonces él decía, yo entre más lejos esté del templo, no voy a recibir ninguna otra palabra de Dios, no voy a recibir ningún otro mensaje de Dios que Dios me revele para poder ir a esta ciudad de Nínive. Entonces ese era el pensamiento de Jonás, y eso es lo que nos dice en la Biblia también, que huye de la presencia de Dios. Tenía que ir por tierra, pero él decide irse por mar. Quizás el camino, obviamente el camino era más cerca hacia Nínive, e iba a ser por tierra, iba a ser viendo lugares hermosos, paisajes hermosos, iba a pasar por varios lugares ahí, Jonás, pero él decide emprender ese viaje lejísimo. Aparte que iba a ser gratis, ir a Nínive iba a ser gratis, no iba a pagar. Él pagó plata para ir a Tarsis a un viaje lejísimo. Los que conocen de geografía, pongan, vaya, de Israel, puerto de Jope, ahí agarró el barco hasta el suroeste de España. Según algunos estudiosos, por ahí era el lugar de Tarsis. Lejísimo, lejísimo, para sufrir una gran tempestad. Él huyó de la presencia de Jehová. Y hace énfasis ahí, hermano. Huyó lejos de la presencia de Jehová. En ese versículo se menciona 2 veces. ¿Por qué? ¿Por qué no obedecer a Dios? La palabra de Dios ahí en Primera de Juan 5. Vamos a Primera de Juan. Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y miren lo que dice el 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Qué significa? Que no son difíciles de llevar. Son difíciles de llevar cuando estamos en nuestras propias fuerzas, pero cuando dependemos del Señor y dependemos de su Espíritu Santo, claro que sí podemos hacerlo. Podemos disfrutar la vida cristiana, podemos disfrutar como hijos de Dios, podemos disfrutar obedeciendo a Dios. ¿Por qué no obedecer a Dios? ¿Por qué al final Jonás terminó obedeciendo a Dios, pero se pudo ahorrar tantas cosas que tuvo que sufrir en esa tremenda tempestad donde casi pierde la vida?
y donde él estaba consciente de que quería morir. Hasta ahí lo llevó el pecado. Porque Jonás no quiso confrontar el pecado de las personas de Nínive. Cada vez que no obedecemos a Dios, hermanos, actuamos como actuó Jonás. Y Jonás no actuó sabiamente. No podemos huir de Dios. No podemos huir del llamado de Dios. No podemos huir de aquella misión y el propósito que Dios ha establecido en nuestra vida. No podemos huir de Dios. Mire qué nos dice ahí el Salmo, un poquito hacia atrás. Salmo 139, versículo 7 en adelante. Y mira el título de este salmo, dice omnipresencia y omnisciencia de Dios. Y la omnipresencia es lo que les explicaba, que es que Dios está en todo lugar a la vez. 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí, aquí, ahí tú estás. Si tomare alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios está en todo momento. No podemos huir de Dios. Nadie puede huir de Dios, de lo que Dios te ha mandado, a hacer del propósito que Dios ha establecido para tu vida. Pero ahora, veamos ahora que Jonás sufre las consecuencias de la desobediencia. Porque cuando hay desobediencia al llamado de Dios, hay consecuencias que el hombre sufre terriblemente. Dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar una gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partía la nave. La nave se iba a hundir, y los marineros tuvieron miedo. Ya bien, marineros, gente experta del mar, que no les atemoriza cualquier cosa, pero vieron aquella cosa que estaba terrible y grande, y ellos sintieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, es decir, la carga, los alimentos que ellos llevaban ahí, para descargarla de ellos. Pero mire cómo estaba Jonás. Había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no padezcamos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora para qué nos ha venido, por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes y cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, temo a Dios, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo aún más y más. Y miren lo que respondió Jonás. Jonás estaba diciendo: yo soy el culpable digno de muerte. Hasta ahí lo llevó el pecado. Tomadme y échenme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa he venido a esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. No querían matar a Jonás, no querían echarlo al mar. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar aquietó su furor. Se sufren las consecuencias de la desobediencia y del pecado. Primero, ¿cuál era la actitud de Jonás? Desinteresada y despreocupado de lo que pasaba. Tranquilito, allá durmiendo. Mientras la tempestad arreciaba, Jonás estaba durmiendo. Estaba alejado de la realidad. El marinero lo llama dormilón. Pero ¿cómo es posible que esté durmiendo en medio de esta situación? El marinero le recuerda que debía estar orando. Oiga bien, él debía estar orando. Mientras ellos oraban a sus dioses, que no eran no oraban al Dios verdadero. Él le dice: deberías estar orando a tu Dios. Tal vez él nos escuche y no perezcamos. Tenía una actitud fría, podemos decir. Su corazón estaba frío. Y eso es lo que hace el pecado, que endurece nuestro corazón y nos hace insensibles ante la necesidad y ante las circunstancias que nosotros estemos pasando. El pecado quiere que nos alejemos más de Dios. El pecado lleva a tal punto que lleva a la muerte. Porque la paga del pecado, dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, es muerte. Y saben, Jonás dijo: échenme al mar. Jonás sabía que iba a morir. Jonás
en su pensamiento él decía, si me echan el mar en medio de esta tempestad, algún animal me va a devorar ahí, o me voy a ahogar ahí en ese océano, en medio de esa tempestad. Hasta ese punto lleva el pecado de decirle al Señor, Señor, no me interesa, estoy despreocupado. Pero también se sufren las consecuencias de la desobediencia. El medio ambiente. ¿Cuál era el ambiente que tenía Jonás y con sus compañeros ahí de barco? Una gran tempestad. El barco casi se hundía. Los alimentos que llevaban fueron desperdiciados para aliviar el barco, quitar la carga del barco y tratar de que no se hundiera más el barco. Un barco con carga, entonces se va hundiendo aún más. Se desperdició todo eso. Las cosas que están a nuestro alrededor son afectadas por causa del pecado. Sus compañeros de viaje, marineros experimentados, estaban temerosos porque su vida iban a perecer. Las consecuencias del pecado, las consecuencias de la desobediencia afectan a los que están a nuestro alrededor, afectan su vida. Dice ahí que ellos echaron suerte. Era una parte de la cultura, parte de la costumbre en aquellos tiempos, hermano, echar suerte para ver, en este caso, quién tenía la culpa. Y entre todos ellos, la suerte cayó sobre quién? Jonás, tal como estaba aconteciendo, como era real. Era el culpable. Entonces empiezan a indagar a Jonás. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? Y empiezan a informarse de toda la situación. Pero qué irónico es, hermanos, que ahí en el versículo 9, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Oiga bien, qué irónico que Jonás dice, temo a Jehová. ¿Usted cree que estaba temiendo a Jehová? Más bien él estaba huyendo de Jehová. Él estaba desobedeciendo a Jehová, pero no estaba comportándose como obediente a Dios. Después, hermanos, intentaron ellos salir de esa situación, empezaron a remar y a remar, porque los barcos de antes no tenían motores como ahora. Empezaban a remar con fuerza, no podían, porque no querían echar a Jonás al mar. Entonces él decidió, él les dijo, échenme a mí, esa es la solución. ¿Y qué ocurrió? Cuando lo echaron al mar, el mar se aquietó. Dice el versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos. Aquellos marineros que adoraban a otros dioses, reconocieron el Dios en medio de la desobediencia, ¿verdad? Imagínense de Jonás, reconocieron a Jehová. Le ofrecieron, hermanos, le ofrecieron sacrificio. Eso fue después, obviamente, que llegaron a tierra. Bien, las consecuencias del pecado son aterradoras. Jonás era consciente de que había pecado. Pidió que lo lanzaran al mar para morir. Era la solución. El pecado vuelve un corazón frío, una actitud desinteresada por los mandamientos divinos. Con el medio en que se vive, podría convertirse en una tempestad, con una infinidad de problemas que trae el pecado, la desobediencia a Dios. Aquellos que te rodean son afectados por la desobediencia. Incluso Dios puede hablarte por medio de ellos. ¿Qué haces?, le dijeron a Jonás. Después que se dieron cuenta de quién era Jonás, de quién oía. ¿Por qué has desobedecido a tu Dios? ¿Qué haces? Después de recibir la misión de parte de Dios, Jonás prefirió no obedecer y huir de la presencia de Dios, lo que le trajo grandes consecuencias hasta el punto de perder su vida. Hermano, niños, adolescentes, Dios tiene un plan para ti. Deja que ese plan sea ejecutado en tu vida. No huyas de las responsabilidades que Dios tiene para ti. Dios te ha hecho un llamado. Él quiere usarte para que otros puedan ver su poder y su gloria. Dios quiere usarte como un instrumento de bendición en sus manos. No seamos como Jonás. No huyamos de Dios como Jonás huyó de la presencia de Dios. Vamos a orar.